Hola, bienvenidos y bienvenidas a nuestro podcast Conversar con Simpatía, Ciencia y Reflexión para la Transformación. ¿De qué vamos a conversar hoy día? ¿Cómo nos transformamos en la convivencia? Soy Alejandro Millán y me acompaña hoy día Angélica Suil. Hola, Angélica. Hola, muy contenta hoy día de conversar porque esto es un tema que me gusta mucho desmenuzarlo y darle vuelta para seguir aprendiendo. Así que conversemos sobre cómo nos transformamos. ¿Y queremos salir transformados de esta conversación? Sí o sí, aunque no Sí o lo sí. queramos. Y de eso vamos a hablar, de que sí, siempre nos transformamos, el tema es cómo intencionamos. Sí, esa transformación. Y cuando hablamos de convivencia, porque estamos hablando de transformación en la convivencia, de qué es lo que estamos entendiendo por convivencia, por convivir con otros, con otras. Sí, eso yo creo que es una buena palabra, porque cuando nosotros vamos, a veces la gente no puede que no esté mirando con detalle qué es lo que significa convivir. ¿Sí? Y claro, si tú empiezas a mirar qué es lo que hace un ser humano, todos los días está viviendo distintas experiencias, distintas realidades, con otros seres humanos, con otros medios ambientes, en distintos espacios laborales, familiares, sociales, etcétera. Y el vivir ocurre en lo cotidiano. Y a mí me gustaba mucho escuchar cuando el doctor Humberto Maturana decía qué es lo que es lo cotidiano. Es como todo lo que nosotros hacemos desde que sale el sol, ¿ya? Se va y vuelve a salir. Y eso es como entender que ahí se realiza todo nuestro vivir. Con las personas que compartimos, con las cosas los trabajos con los que nos relacionamos con otros. Entonces ese es el vivir, ¿ya? Pero ahora la palabra te dice convivir. Entonces no es un vivir de cualquier modo, sino que es junto a otros, el vivir con otros. Por eso esta palabra compuesta tiene que ver con mostrarnos que nosotros tenemos que a veces ser conscientes de cómo estamos conviviendo, cómo yo vivo conmigo y con los otros y lo que estoy haciendo con ellos. Y ser consciente, que es lo que vamos a conversar hoy día, que eso siempre va a provocar efecto en mí, en la relación, en las otras personas. Yo me acuerdo de una experiencia, yo en algún minuto de mi vida trabajé en una fundación con niños. Y llevábamos niños a la cordillera, el viaje se demoraba aproximadamente una hora y media más o menos. Y había algo interesante, estos niños no se conocían en general entre sí. Y ese viaje en el bus ya generaba una convivencia, y cuando los niños se bajaban del bus, ya habían amistades, ya habían conversaciones, algunos se tenían sobrenombre, pero en un espacio muy reducido de una hora y media, ya se habían producido un montón de cosas en esta convivencia que se había producido en ese viaje. Claro, y esa convivencia también ocurre entendiendo nuestra naturaleza humana, que somos prosociales, entonces nos gusta hacer cosas con otros. Eso más allá que yo pueda decir eventualmente, no, si a mí me gusta estar solo. Claro, Pero en algún minuto, ratitos. a ratitos, pero eso, lo que tú acabas de decir es súper importante, a ratitos. Pero en algún minuto, por anacorita, por solitario que sea, voy a necesitar la convivencia de otros para la colaboración, para adquirir algún producto, para conversar de algo. Por lo tanto, claro, la convivencia es totalmente social. Nosotros decimos mucho en los talleres que si usted está vivo en este momento de la vida, es porque alguien en algún minuto lo cuidó. Mal cuidado, bien cuidado, en algún minuto alguien lo cuidó, le dio algún tipo de afecto. Somos seres sociales. Somos seres sociales, pero sociales además, porque nos gusta estar con los otros. Y hacemos cosas juntos. Y hacer cosas juntos. Y ahí viene el tema del otro lado, que es de la transformación. ¿Qué es lo que nos pasa en este proceso de transformación? Claro, porque estamos hablando de la transformación en la convivencia, entonces ya vimos lo que es el convivir. Ahora, ¿qué dirías tú que es la transformación? Claro, y este es un aspecto que también tiene que ver con la sociabilidad. En algún minuto cuando leíamos acerca de la sociabilidad y lo que caracteriza a nuestra especie Homo sapiens sapiens, que nosotros nos colocamos sapiens sapiens, viene muy de cerca la recomendación, pero supongamos que somos sapiens sapiens, una de las características que tenemos nosotros desde pequeñitos es que somos imitadores, somos profundamente imitadores. Tendemos a lo que se va produciendo, lo vamos replicando. Por lo tanto, yo siempre que llego a una relación, llego de una cierta forma, pero lo que va ocurriendo en ese convivir va generando cambios en mi ser, cambios en mi actuar. Y hay algo que tú mencionaste la otra vez que a mí me gustó mucho, que era que hay, no quiero simplificar ni modelar, pero hay como dos formas. Yo te puedo dar una instrucción, de decir a Angélica, sabes que el vaso de agua tiene que estar de determinada forma, y dar la instrucción, pero lo otro es que yo comience a poner el vaso de agua como me gusta que esté. Y eso también va produciendo una transformación en el otro o en la otra. Claro, porque eso es bonito, de ir transformándose no con acuerdos explícitos, sino que con consenso. Es decir, cómo nuestra sensorialidad, ya nuestra biología va cambiando, en la medida que yo voy viendo también lo que hace el otro, lo que es adecuado o no para la convivencia. Entonces tú tienes muchas formas de transformarte, o sea, como de ser consciente de aquello, que tú digas, oye, acá, por ejemplo, cuando en las empresas tú hablas, oye, acá nosotros somos respetuosos.
Entonces el respeto significa que no nos vamos a gritar, que no nos vamos a tratar mal, no nos vamos a ofender, etcétera. Vamos a cumplir nuestros acuerdos. Y eso tú lo puedes declarar. Pero también hay otra forma de transformarse cuando tú vas a un lugar y sabes y ves todas las coherencias de ese sistema, de cómo se tratan, que tú inmediatamente lo empiezas a adoptar sin necesariamente que nadie haya dicho nada. Ahí hay ejemplos muy buenos. Cuando tú llegas a un lugar limpio, tiendes a adquirir una conducta asociada a la limpieza, más allá de la cultura donde venga. A lo mejor tú vienes de una cultura que es un poco desordenada, pero si el lugar tiene una estructura donde hay limpieza, donde hay orden, donde cada papel que cae alguien lo recoge, lo que se comienza a observar, yo también lo observaba cuando trabajábamos con niños, independiente del estrato cultural de donde venían, los niños rápidamente se empezaban a adaptar a lo que empezaban a observar, no como discurso, sino que como práctica cotidiana en el hacer. Sí, y yo que me gustaría como meterme un poquito más en lo que es la transformación desde la biología, ¿ya? Porque cuando nosotros decimos, sí, pero es que nos estamos transformando, ya, pero eso, ¿qué tiene que ver? ¿Qué le pasa a mi hechura biológica que nosotros sostenemos que nosotros en esta misma conversación, por ejemplo, yo ya después de esta conversación voy a ir teniendo pequeñas variabilidades en mí que puede que me hagan cambiar ciertas miradas, ciertas conductas, algo va a pasar. ¿Ya? ¿Por qué decimos eso? Mira, buena pregunta, muy buena pregunta. Sin querer caer en una explicación mecanicista absoluta, nosotros siempre decimos, a lo mejor lo hemos mencionado en algunos de los podcasts, que si yo observo una neuronita sola, en esa neurona no voy a observar ni un concierto, ni una melodía, ni amor, ni odio, ninguna cosa. Voy a observar una serie de conductas, o sea, una serie de acciones en esa neurona. Lo que va configurando lo que somos como seres humanos son las gigantescas redes de conexiones que van teniendo esas neuronas. De ahí se produce un fenómeno emergente y que da lugar a un tipo de conducta. Y lo que ocurre cuando yo convivo contigo es que este armazón se empieza a reestructurar y se empiezan a generar posibilidades distintas. Claro. Disculpa, no solamente las neuronas, hay un dato interesante que yo una vez leí, o sea, gran parte de mi cuerpo cambia cada 3 meses, mi cuerpo cambia prácticamente entero, son muy pocas las partes del cuerpo que no cambian nada. Las neuronas en sí mismas no cambian, pero sí generan conexiones nuevas y eso va ocurriendo en las conversaciones, en el convivir. De hecho, por ejemplo, nosotros siempre conversamos que es interesante saber que, por ejemplo, cada vez que nosotros conversamos, nos encontramos, y aún en el silencio, nos estamos modificando, nos estamos afectando, aun cuando no nos toquemos. ¿Ya? Yo puede que no te esté diciendo nada, no te esté golpeando, nada, pero estoy afectando y modificando tu hechura biológica, y eso es súper interesante porque no somos conscientes de que está pasando, pero está pasando en cada interacción. Por eso cuando se hablan de los programas, por ejemplo, de liderazgo en terreno, cuando tú vas a terreno a hacer interacciones con el otro, lo que no estás mirando ahí es la transformación, ¿sí? Lo que está ocurriendo al conversar con otro, al estar con otro, al espacio emocional que se genera cuando yo estoy frente a un otro y todo lo que va pasando. Así como esos niños que tú contabas que se iban súper contentos en el bus, hay otras personas que lo que vivan los va a cambiar totalmente y, por ejemplo, se sientan, no sé, ofendidos, excluidos, discriminados, y sus conductas, lo que aprendan de ahí, también va a ser muy distinto. Y esto es bien importante, la recurrencia. A todo esto, el gesto que hice delante era como para mostrar que no tiene, siempre es verbal. Y probablemente algunas de las personas que nos están viendo tienen que haber dicho, oye, ¿por qué hizo eso? Porque también es un tema de tipo corporal. ¿Con tu cara de asco? Claro, con la cara de asco, así como posible. O de aprobación. A mí, en algún minuto creo que lo conversamos en los talleres, que en los talleres nosotros nos cuidamos harto de que de repente hay personas que empiezan a opinar. Y si yo empiezo a entrar en sintonía con eso, empiezo como a sentir todo lo que esa persona hace. Así, no, bien, así, hasta afecto. Y eso va produciendo, de pronto, en el resto del taller, no ganas de participar. Y yo no he hecho absolutamente nada, yo simplemente como miraba a la persona y estaba en una cierta posición. Y esto a mí me genera, cuando nosotros hablamos de ética y cuando hablamos de este tema de ser responsable de lo que hago o dejo de hacer, me genera una enorme responsabilidad en términos de, y cada vez trato de andar más consciente en eso, qué es lo que ando haciendo por la vida y cuál es la huella que ando dejando. A veces me preocupa. Cuando soy consciente, trato de dejar una huella que sea por lo menos amable. Pero hay momentos cuando dejo de ser consciente que y después hago revisión de la noche de qué me pasó y digo, ¿qué cosas estoy dejando como huella a las personas que me rodean como espacio de convivencia? Claro, porque si somos conscientes que en realidad todo convivir humano está generando una transformación. Y cuando acá, por ejemplo, en las empresas o en las familias, usted dice, oye, quiero que mi familia sea respetuosa, se cuide, se quiere. Bueno, ¿qué es lo que estamos haciendo en la convivencia cotidiana que permite o no
ese modo de vivir. ¿Ya? Y lo mismo en las empresas. ¿Qué estamos haciendo? No. ¿Cuál es el medio que hace posible que esos modos conductuales empiecen a emerger? Porque a veces nosotros no somos conscientes de lo que estamos haciendo en lo cotidiano, en lo simple. Porque ahí se va construyendo todo este tejido como multisensorial de cuando yo digo, oye, ¿por qué tengo que andar consciente de lo que hago o lo que no hago? O porque de repente hay cosas que les tomo en consideración y hay cosas pequeñas que tú dices, ya, pero sí, en realidad por ejemplo, estoy tirando una bromita, una ironía, que a aquel le va a hacer daño. ¿Ya? Pero no te das cuenta que esa pequeña conducta en lo cotidiano después se te puede transformar en el gran problema que tenemos hoy de la sociedad, o por ejemplo de los jóvenes y adolescentes y niños y niñas que viven bullying. ¿Por qué? Porque los adultos con quienes se transformaron fueron mostrando que ese era un camino adecuado porque daba risa, porque era chistoso y porque me gustaba en ese momento. Pero no te estás dando cuenta de las consecuencias sistémicas y culturales que tiene esa pequeña conducta en la cultura que estamos generando. Claro, y no es que yo le esté diciendo al niño hace bullying, probablemente muchas de esas personas que están cuidando niños justamente le dicen lo contrario, o sea, ser respetuoso, ser cuidadoso, pero a lo mejor en la convivencia, cuando el personaje va en el auto, en las relaciones familiares, sí hay reírse de alguien, ya sea por género, ya sea por contextura física, y eso es lo que la persona va mirando y va produciendo también transformaciones, aun cuando yo no las quiera tener, pero el hecho que yo me voy acoplando a estas miradas, se me van produciendo cosas. Yo estoy leyendo hace poco, tú sabes que cuando leo libros, te los cuento. Sí. Estoy leyendo un libro que me ha interesado mucho, que es de Robert Sapolsky, Decidido, cómo tomamos decisiones en la vida. Y Sapolsky dice que es un entramado de cosas, que va desde lo genético hasta lo cultural, hasta la historia. Y que muchas de las decisiones que tomamos tienen que ver hasta con la batalla que el país perdió hace 200 años. ¿Y por qué? Porque eso va generando un entramado de cultura, de condiciones, de conducta, de qué es lo que es posible, de qué es lo que no es posible. De conservación. De conservación, exactamente. Y tendemos a conservar todas, no solamente las conductas deseables, sino que también conservamos las otras, las que a lo mejor no son tan deseables. ¿Has tenido espacios de transformación en tu vida? Así que te hayan... Más de 4 décadas. No voy a decir la cifra exacta, pero más de 4 décadas. Escríbanme por interno y yo les puedo revelar el dato exacto. Sí, no, todo el tiempo. La diferencia es que hoy día soy más consciente de entender cómo me fue pasando. Cómo me fue pasando como tal que yo hoy día miro el mundo, entiendo el mundo y hago lo que hago. Por ejemplo, en conductas que yo vi, donde y cómo, por ejemplo, yo aprendí a tener ciertos temores, ¿sí? Cómo me generaba, me gatillaba inseguridades. ¿Dónde yo aprendí eso? ¿Cómo fue pasando que yo me transformé en ese ser desde la niñez, desde vivir episodios donde tú te vas marcando con los adultos con quienes tú vives y de repente entender que todo eso y esos miles, porque son miles, sino millones de momentos fueron configurando una Angélica en el presente de un modo u otro. Entonces, por ejemplo, el aprender eso, darme cuenta, también me gustó mucho algo de entender que hay muchas cosas que yo era de un modo, pero no era culpable. ¡Oh! Sí, no era culpable porque efectivamente yo me fui transformando con otros de modo tal que yo resulté en esta persona que, por ejemplo, podía tener una conducta más insegura o una conducta más controladora o también una conducta más amorosa, una conducta mucho más cuidadora, o sea, de todo el repertorio de conductas que tenemos. Y también entendí que eso es producto de un resultado de transformación, hasta que ya hice conciencia de que sí, yo soy corresponsable del mundo que habito. Y ahí cambió, porque hasta cuando ya no era consciente, a lo mejor yo me culpaba mucho por cómo era y pucha, ¿por qué soy así? ¿Ya? Hoy día entiendo que eso fue el resultado de un proceso de transformación con muchos seres humanos en muchas circunstancias. Entonces, en el momento que yo era de otro modo, yo solamente podía hacer lo que yo podía hacer en ese momento, porque no tenía otros conocimientos, no había revisado mi historia, a lo mejor no había pasado por procesos de coaching o lo que sea, o terapéutico, y yo veía el mundo de otro modo. Entonces la transformación yo la he vivido en todos los momentos de la vida, pero cuando más la he vivido es cuando yo he intencionado el querer estar de otro modo. ¿Por qué? Porque o he estado en malestar o he querido lo mejor para mí. Y ese modo de hacerlo consciente me ha llevado a buscar, a hacerme preguntas que me ha llevado a buscar estas respuestas para guiar y decir por dónde voy para cambiar el rumbo de la hechura o del modo de vivir en el que tengo, que es lo que llama el profesor determinismo estructural. Exactamente. Oye, hay algo que tú mencionas que me llama la atención, porque tú dices el tema de no culparme.
Pero yo ahí diferenciaría que una es no culparme y otra es hacerme responsable. Exacto, una vez que me observo. Claro. O sea, me saco la culpabilidad, porque en definitiva la culpabilidad tiende a ser al final un fenómeno explicativo. Sí. Mira, yo soy así porque resulta que en mi casa la gente no se daba abrazos, por lo tanto a mí no me gusta dar abrazos. Ay, y con eso ando feliz por la vida porque es como una coraza así tipo caballero medieval, que yo no doy abrazos porque mi familia era así. Pero una vez que lo descubro, más que culparme a mí o a mi familia, es cómo me hago responsable y empiezo a tomar acciones para hacer cambios conductuales, si es que esos cambios conductuales yo encuentro que son buenos para mi bienestar y para el bienestar de la organización donde estoy. Esto tiene mucha relevancia a nivel de organizaciones. El tema, por ejemplo, de la colaboración. Puede que yo venga de una cultura que es poco colaborativa, pero eso es una, y que es el fenómeno, como partió, pero lo otro es decir, oye, pero ¿sabes qué? Yo creo que le haría bien a esta organización que yo fuese más colaborativo. ¿Cómo empiezo a moverme? ¿Qué es lo que hago? ¿Con quién converso? Para empezar a generar conductas más colaborativas. Sí, totalmente. Y también estaba pensando en esto del ser consciente, ¿ya? Porque efectivamente cuando somos conscientes, yo puedo decir, ¿sabes qué? Te lo voy a colocar con un ejemplo. Oye, mi hija, entre paréntesis, siempre me dice que yo tengo que darle, por lo menos regalarle un chocolate, porque cada vez que la nombro, la historia Bastante, tiene sí. crédito. Entonces, ¿qué es lo que es? Que yo siempre coloco ejemplos cuando ella era más chica. Entonces, cuando estaba en la adolescencia, yo le decía, esta es la mamá, de la mamá que era, o la mamá que fui, que a lo mejor fue una mamá que acertó en muchas cosas y en otras no. Pero yo ya, por mucho tiempo, viví muy culposa de ser la mamá que había sido, ¿ya? Porque no tuve tiempo, porque trabajaba mucho, porque era estricta o lo que fuese. Entonces decía, pucha, ¿por qué? ¿Cómo poder cambiar el pasado? Y eso en realidad era una explicación. Porque en el fondo yo no podía haber sido de otro modo. Pero eso no significaba que si yo no había sido distinta en la etapa de adolescente con mi hija, yo no haya tomado como las riendas de mi vida para poder transformarla y causarla a algo que en realidad nos hiciera bien a las dos. Entonces ahí, claro, cuando soy consciente, yo ya no le puedo echar la culpa que no tengo herramientas o mira mi historia, ¿no? O sea, salirme de ese rol de víctima porque tú ya sabes que en realidad tú algo puedes hacer. Y ahí sí yo soy como responsable de lo que ocurra. Y aún así, tener la conciencia de que siempre te puedes equivocar. Claro. Porque en este momento yo te estoy diciendo con este nivel de conocimiento, con este nivel de aprendizaje del ser humano, ¿sí? Pero aún así, nosotros no tenemos todo solventado. Entonces hoy día, lo que conversaba hace poco con mi hija, y dije, hoy día soy tu mamá de una mujer ya como entrando a la adultez, pero no lo sé hacer. Entonces también solo puedo hacer lo que puedo hacer en este momento con la experiencia de vida que tengo contigo. Y la vamos a ir construyendo juntos. El tema es que si yo me quiero transformar en la convivencia contigo de manera mucho más consciente, puedo hacer cosas para que orientemos esas conversaciones, ese modo de ir hacia allá. Claro, porque partimos la conversación y ahora que ya la estamos terminando, decimos, tú lo dijiste, siempre nos estamos transformando, queramos o no queramos. Claro. Entonces cuando entramos en un proceso de organizaciones, pero también puede ser en el proceso familiar, pero quedémonos con las organizaciones, de lo que se trata es a lo mejor de intencionar transformaciones. O sea, ¿para dónde yo quiero que vaya esta organización? Ahí aparecen, por ejemplo, los valores. Oye, en esta organización se va a premiar la lealtad. Va a ser importante la lealtad y vamos a definir algunas conductas y la gente comienza a aprender que la lealtad va a ser importante. Es decir, nos vamos transformando en la convivencia. Pero, aparte del papelito ese que ponemos cuando viene la auditoría, de donde dice lealtad, y que lo empezamos a buscar ahí cuando viene el auditor, está en las conductas diarias que van demostrando que efectivamente en esa organización somos leales con las conductas asociadas. Y eso es lo que en definitiva va produciendo el proceso de transformación. Yo no quiero decir que lo declarativo no sea importante, yo creo que sí es importante, pero la conducta yo diría que es como el cimiento del proceso de la transformación. Claro, o sea, es como el 80-20, ¿sí? La declaración de una carta de valores no modifica la conducta, la orienta, ¿sí? Pero somos nosotros, los seres humanos, los que vamos modulando y dándole vida a esa carta de valores, por ejemplo. Lo mismo en la familia. Y yo creo que así como, para mí ha sido muy importante ser consciente primero de que nos transformamos en la convivencia significa que tu biología y la mía están cambiando en cada encuentro, en cada momento, lo queramos o no. Entonces el ser consciente de cuál va a ser la dirección de ese cambio, yo creo que ha sido como, para mí, lograr o ir en el camino de la autonomía. Ah, qué bonito, el camino de la autonomía. O sea, darme cuenta de este proceso de transformación que se va produciendo momento a momento. Estamos llegando al fin.
Bueno, pedirle siempre lo que decimos en este minuto de la conversación, que nos sigan en nuestras redes sociales, a Simpatía, Consultora Simpatía. Siempre van a ser bienvenidas las opiniones que nos puedan dar, discrepancias que tengan con respecto a lo que estamos conversando, experiencias que hayan vivido, así que por favor compártanla. Y también ideas de futuros podcasts, de qué les gustaría que pudiésemos conversar. ¿Alguna palabra final que te tenga como tipo dibujo animado cuando salía el personaje y decía niños hagan esto? No, o sea, más que ningún consejo, sino que simplemente que ojalá que lo que sea que usted le haga bien en su convivencia diaria, sea más consciente y responsable, porque eso no solamente le hace bien a los demás, sino que primero a nosotros mismos. Andar consciente por la vida, andar como despierto por la vida. Bueno, me costó la palabra, despierto por la vida. Pero andar como atento a esas cosas. Y como no siempre puedo estar atento, disculpa que me extienda un minuto, y si yo no puedo estar atento, bueno, preguntarle a los demás, pues preguntarle, oye Angélica, quiero que me muestres cómo estoy conviviendo en la oficina. Eso también es una oportunidad que aparece en otro ojo, otro observador que me ayuda en este proceso. Yo, pues, Angélica, ha sido un gusto esta conversación. Igualmente, muchas gracias. Me voy transformado. Ya, voy, que estén bien. Chao a todos, a todas.